Mis queridos hermanos, quiero dejarla entender. Quiero dejarla entender lo que está pasando en Buenos Aires en este momento con el Ara San Juan. Nosotros no tenemos nada que ver con los gobiernos fracasados de este país, ni con el gobierno de Cristina, ni con ningún otro gobierno que sea o haya sido fracasado en este país. El único presidente, vuelvo a repetir, que llegó a ser como Perón fue Carlos Saúl Menem. Después de Carlos Saúl no hubo nadie más. Esto lo sabe no solamente yo, sino hasta Pemo Guastavino. Pemo Guastavino vivió en la época de Carlos Saúl Menem y sabe quién fue Carlos Saúl Menem. Fue el mejor presidente de todos los tiempos en la República Argentina. Te lo puede afirmar Bill Clinton. Te lo puede afirmar Cavallo. Todas las personas que trabajaron con Carlos Saúl Menem saben que él fue un presidente honorable. Más allá que muchos lo critiquen, pero lo critican de lleno, porque todos consumieron en la época de Carlos Saúl Menem, y el que diga que no consumió y el que diga que no fue feliz en la época de Carlos Saúl Menem es porque está mintiendo. Todos fueron felices en la época de Carlos Saúl Menem. Yo fui feliz en la época de Carlos Saúl Menem. Se fue Carlos Saúl Menem, dejé de ser feliz. En la época de la Rúa, hasta la mitad del año, fui feliz. Después todo se vino abajo. Hasta la mitad de año. ¿Y saben por qué hasta la mitad de año? Porque Carlos Saúl Menem le había dejado una buena economía a este país. Una muy buena economía. Después vino de la Rúa y bueno, lamentablemente de la Rúa hizo desmanes, desastre, que después él lo va a comentar. Pero hasta medio año fui feliz porque claro, toda la proyección económica se había dejado Carlos Saúl Menem a de la Rúa, y de la Rúa en ese momento, cuando lo tenía todo por Carlos Saúl Menem, por todo lo que le había dejado en el anterior gobierno, empezó a hacer enjuague, relaje y todo lo demás. Después se vino abajo. Nosotros, voy a volver a decir, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri y todo lo demás consumieron en la época de Carlos Saúl Menem como locos. Es más, todos los argentinos pasaron muy buena época con Carlos Saúl Menem. Y nadie lo va a poder negar, porque todos gritan Carlos Saúl Menem es el mejor presidente de todos los tiempos, porque tuvo la oportunidad de ser un presidente que reformó la Constitución. Macri es un cagón. Macri no te reforma ni 3 párrafos de la Constitución porque está Papa Francisco. Yo lo veo más separatista a Macri y más hijo de Dios a Menem. Porque Menem no, a pesar de que en ese momento había una terapia intensiva dentro del Vaticano, porque estaba ya como muriendo el Vaticano, entonces estaba en terapia intensiva. Hoy el Vaticano está muerto, se murió. Los únicos que van a la Iglesia Católica hoy en día son las viejas. Y esto lo sabe el régimen separatista. El régimen separatista tanto de Macri como de Cristina lo sabe. Siempre hemos querido reformar la Constitución porque vemos que la Constitución es un punto mayor. Macri quiere que todo lo hagamos ilegal, que seamos ilegales.
como es ilegal todo lo que está haciendo Peña Nieto con el tema de los fronterizos, de las personas que se pasan del otro lado del muro. Siempre voy a ser criticado por las cosas que digo, pero las cosas que digo las llevo con razón. ¿Cuántas veces hemos hablado del tema de la cocaína, de la droga? Pero montones de veces, el régimen separatista de Mauricio, y no me quiero poner en contra de Mauricio, porque yo no quiero ponerme en contra de Mauricio, pero vamos a decir que Mauricio hace las ganas para tirarse uno en contra de Mauricio y encima de Mauricio. Entonces, vuelvo a decir una cosa, yo no estoy en contra de Mauricio, yo lo que quiero es que Mauricio recapacite. Mauricio es el presidente de todos los argentinos, pero tampoco puede permitir y ser cagón. No puede ser cagón cuando Menem fue un presidente genial, que le puso las balas. Ahora, que Macri se sienta viejo ya es otro tema. Ese es el tema. Tal vez Macri se sienta viejo y no puede pelear contra lo que es el bastión católico, pero dejo claramente a disposición de todos los cristianos separatistas todo lo mejor, porque yo soy creyente en Dios, los separatistas no. Hoy decía una mujer por el Ara San Juan, ¿tiene algún reproche? Decían los periodistas. Y ella dijo, a Dios porque no abrió las aguas. Como tirándome el bardo a mí. ¿Qué pasó? Vuelvo a decir una cosa. Primero, ellos están con un régimen separatista del Papa Francisco. Le piden a Dios que saque a una persona que tal vez dentro del régimen separatista algunos pueden ser buenos como malos. Le pide a Dios que lo salve en esa circunstancia. Y el otro día también Rial le decía lo mismo sobre la nena. ¿Dónde estaba Dios? Vuelvo a decir una cosa. Cuando vos tenés un régimen separatista tan grande como el del Papa Francisco, ¿por qué se llama régimen separatista? Porque está separado del amor de Dios. El Papa Francisco es pura plata. Es pura plata. Y cuando yo vuelvo a decir claramente que si yo estuviera en la situación de esos navíos, hay dos opciones muy importantes en las cuales Dios puede salvar a una persona y cómo Dios puede abrirte las aguas en ese preciso momento. Una, no ser separatista porque Dios lo que quiere es que la gente esté con Él. Segundo, en el momento que vos vas a perder la esperanza, como está pasando con las personas de ahí, uno no se puede entregar al dolor, eso es idolatría. El dolor uno se la tiene que aguantar, pero nunca tiene que perder la esperanza ni la fe, porque Dios está en la esperanza y en la fe. Segundo, muy importante, el régimen separatista lo que quiere crear es falta de fe. ¿Por qué? Porque el separatismo quiere lucrar con la vida humana, quiere que le sigan pasando dinero. Yo lo que quiero es que la gente esté libre y sea independiente y pueda tener su propia religión, estar en paz y vivir dignamente. Ahora, si los gobiernos, supongamos, porque hay mucha chicaneada en este país, uno puede poner una bomba en un submarino y el submarino huele a la mierda. A veces hay cada cosa rara pagado por los propios gobernantes. No dudo que siempre en la Argentina siempre fue política
¿O es Macri o es Cristina? Volvemos a la grieta. Dios no puede hacer nada cuando hay una grieta. Por eso se le llama al cristianismo separatismo. Están muy alejados de Dios y creen que este o aquel es enemigo. Todos somos enemigos. Ninguno hace la política correcta y así nos va. Y vuelvo a decir, Donald Trump es el primer hombre que puso fe. Pero cuando se ven las malas noticias, hay muchas cosas en la Biblia que son buenas noticias y malas noticias. Hay suceso dentro del pueblo de Israel que no todo fue color de rosa. Y el pueblo de Israel lo tuvo que aceptar para que haya un cambio. Hay veces que Dios deja pasar millones de cosas horribles para que haya un cambio. Pero un cambio dentro de la sociedad. Porque lo que quiere hacer el Papa Francisco con todo esto es desalentar a la gente que no crea en Dios. Para que pase a decir pavadas. Para que pase a decirle a la otra gente, no existe Dios, no intervino acá, no. Es que a veces no va a intervenir Dios. Y no va a intervenir porque sabe que del otro lado se van a prestar a malas interpretaciones. La primera mala interpretación que hubo en la vida y en la historia de Israel fue cuando estuvo el profeta Jeremías. Y hubo mucha mala interpretación ahí. Dios lo ayudó igual. Y sucedieron cosas horribles. Pero todo era para el cambio del pueblo. Y acá está sucediendo lo mismo. Está sucediendo lo mismo que en la historia de Jeremías. Y es por eso que cuando se habla de Dios, estamos hablando de un superpoderoso que sabe y que controla todo y que por algo Israel lo adora. Pero el tema es cristianismo, que es separatismo. ¿Y por qué separatismo? Jesús de Nazaret no dejó a la gente separada de Dios. Jesús de Nazaret le dijo cómo vivir a la gente. El problema es que después, lo que están abajo, la cúpula de abajo, después que murió el Cristo de los cristianos, se vino abajo con la fe. De ahí, el pueblo cristiano, al igual que el pueblo judío, pasó a pedir señales. Porque se sentían solos. Cuando pasa una cosa horrible es una señal. También. Y no digamos que de debilidad. Porque cuando pasa algo grave, es el proceso en el cual Dios está presente. Cuando muere alguien también es similitud a que Dios está presente en todos los sentidos posibles. Lo que quiere decir la Iglesia Católica no lo dice Dios. La Iglesia Católica quiere seguir tragando todo el dinero de los argentinos. Y eso es lo que quieren hacer. Y quieren hacer más corrupción. Lo que pasa es que si Lilita Carrió dijera la verdad, pero parece que Lilita parece que se cansó de ir contra de la corrupción, porque sabe que la corrupción es el Papa. Todos sabemos que la corrupción es el Papa. La mano la va a poner Dios en el momento que Dios decida darle el final al Papa Francisco y que todos pasen a ser no separatistas. Y a favor de Dios y en contra de todo mal. Eso es lo que estamos esperando todo y eso lo vamos a conseguir cuando venga el Mesías. Porque todo lo termina el Mesías y todo lo comienza Dios. Esa es la esperanza más fuerte. La fe más grande se plantea en esto. ¿Qué es lo que quiere Dios para la vida de todos los argentinos? El cambio. Pero acá tenemos un Mauricio Macri que en vez de cambiar sigue con lo mismo. Profesiona una idea atea y nosotros queremos proporcionar la idea creyente.